Bienvenidos al día 54 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Mi Biblia en un año. Paideia cristiana. Hoy tendremos textos del libro de Levíticos, el Salmo 54 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 1 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, capítulo 4 y capítulo 5. Yahvé habló así a Moisés. Di esto a los israelitas: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las prohibiciones ordenadas por Yahvé y comete una de esas acciones prohibidas. Del sumo sacerdote. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé, impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la introducirá en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé, frente al velo del santuario. El sacerdote untará con parte de la sangre los cuernos del altar del incienso aromático que está ante Yahvé en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre restante del novillo al pie del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. De toda la gracia del novillo sacrificado por el pecado, reservará la que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado reservará todo esto junto con los riñones. Lo mismo que se reserva del novillo del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. La piel del novillo, toda su carne, y con su cabeza y sus patas, sus entrañas con los excrementos, el novillo entero, los sacará fuera del campamento a un lugar puro, al vertedero de las cenizas, lo quemará poniendo sobre leña y dando fuego. Será quemado en el vertedero de las cenizas. Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia y haciendo cualquiera de las cosas que los mandamientos de Yahvé prohíben, se hace culpable, pero el hecho queda oculto a la asamblea. En cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro. Los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante Yahvé, y se inmolará el novillo ante Yahvé. Luego, el sacerdote ungido introducirá parte de la sangre del novillo en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante Yahvé frente al velo. Untará con parte de la sangre los cuernos del altar que se halla ante Yahvé en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada de la tienda del encuentro. Reservará toda la grasa del novillo y la quemará sobre el altar, haciendo con este novillo como con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y se les perdonará. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea.
Si es un príncipe el que ha pecado y haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé su Dios, se ha hecho culpable. Si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo inmolará en lugar donde se inmola el holocausto ante Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre restante al pie del altar de los holocaustos. Quemará toda la grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por él, por su pecado, y se le perdonará. Si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, y se hace así culpable, si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el mismo lugar que los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, juntará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como se aparta la grasa de un sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará. Si presenta un cordero como ofrenda suya por el pecado, sea lo que presenta una hembra sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado, en el lugar donde se inmola el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará con ella los cuernos del altar de los holocaustos, y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como se aparta la grasa del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar junto con los manjares abrasados de Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él, por el pecado cometido, y se le perdonará. Si alguien peca porque se le ha conjurado a que declare y es testigo por lo que ha visto u oído, y no lo declara y se carga así con un pecado, o bien uno toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o del ganado impuro, o de un bicho impuro, y se hace así él mismo impuro y culpable, o bien uno toca sin darse cuenta cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, y luego al caer en la cuenta se hace culpable, o bien uno pronuncia con los labios a la ligera un juramento de hacer algo para bien o para mal, en esos casos en que el hombre suele jurar a la ligera y luego al caer en la cuenta se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido, una hembra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Si no le alcanza para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones, una de las aves como sacrificio por el pecado y otra en holocausto. La presentará al sacerdote, quien ofrecerá primero la que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas le cortará la cabeza junto a la nuca, sin arrancarla del todo. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar, y el resto de la sangre la derramará al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con la otra ave hará un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así la expiación por el pecado que ha cometido y se le será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado 1/10 de medida de flor de harina como sacrificio por el pecado.
No añadirá aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La presentará al sacerdote, y el sacerdote, tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará sobre el altar junto con los manjares que se abrasan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará así expiación por él a causa del pecado que cometió en cualquiera de los casos citados, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: si alguien comete una prevaricación pecando por inadvertencia, tomando algo de los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto, valorado en ciclos de plata, en ciclos del santuario como sacrificio de reparación. Resarcirá lo que defraudó de los derechos sagrados y añadirá un quinto más, y se lo entregará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación, y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según valoración, y el sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era realmente culpable ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: si uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé, mintiendo a su prójimo acerca de un depósito de un objeto confiado a sus manos, o de algo robado o quitado a la fuerza, o si hay un objeto perdido y lo niega, o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas que el hombre suele pecar, si peca así y se hace culpable, devolverá lo robado o lo quitado a la fuerza, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio de reparación. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y le será perdonada cualquiera de las faltas de las que sea culpable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 54. Clamor al Dios justiciero. Del maestro de coro para instrumentos de cuerda. Poema de David. Cuando los sifitas vinieron a decir a Saúl: ¿no está escondido ¿no está escondido David entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Hazme justicia con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Atiende a las palabras de mi boca. Contra mí han surgido arrogantes, rabiosos buscan mi muerte, sin tener presente a Dios. Pero Dios viene en mi auxilio. El Señor defiende mi vida. Recaiga el mal sobre los que me acechan. Destrúyelos, Yahvé, por tu fidelidad. Te ofreceré de corazón sacrificios, te daré gracias por tu bondad, porque de toda angustia me has librado, y mi vista se recreó en mis enemigos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 1 al 25. Los capítulos 26, 27 y 28 del Evangelio según San Mateo nos relatan la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el gran misterio del Tríodo Pascual. Escuchemos con atención estas lecturas para poder realmente encontrarle a Él y vivir esta experiencia espiritual. Y sucedió
que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: sepan que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué este despilfarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo, porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura, lo ha hecho. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme? Y yo se lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo: vayan a la ciudad, a un tal, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito en él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Le dice: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.